Dichoso aquel que cree en mí, dice el Señor Jesús, porque precisamente para eso ha venido, para comunicarnos el don de su propia vida. Y alcanzamos la vida de Jesús creyendo en Él, confiando en Él. Y estamos en este tiempo de Pascua, prolongando esa alegría de la resurrección del Señor, que nos afirma que Él vive, que Él nos acompaña, que Él camina junto con nosotros para comunicarnos esa misma vida. Y en este quinto domingo de Pascua, la palabra del Evangelio es muy clara. Aquel que cree en Jesús tiene buenos cimientos, porque el mismo Señor Jesús se presenta: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús está rodeado de sus apóstoles, de sus discípulos, de sus amigos, y está dejándoles su herencia, les está dejando todo lo que Él es. Y aún que es un ambiente de despedida, lejos de crear un ambiente de tristeza, de desolación, de angustia, lo que infunde Jesús con sus palabras es una profunda alegría, una confianza. ¿Por qué me preguntas?, les dice Jesús a uno de sus discípulos. ¿Por qué me preguntas por el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida. El que cree en mí, el que me sigue, dice Jesús, conoce al Padre, llegará al Padre porque yo me voy. Esa confianza, queridos hermanos, también se transmite hoy para nosotros en nuestros días, donde a pesar de las circunstancias que nos invitarían a desanimarnos, a desalentarnos, tenemos que reconocer a la luz de la fe una grande oportunidad, la oportunidad de renovar nuestra fe en Jesús, que nos enseña que es el camino. Ay de aquel que no cree, porque es como andar sin rumbo, como andar extraviado, andar perdido por la vida. Pero en cambio, el que cree en Jesús tiene la oportunidad de convertirse en su discípulo. Cuando Jesús dice yo soy el camino, nos está diciendo yo soy el maestro. Dichoso si tú sigues este camino. Y el riesgo, queridos hermanos, es como le pasó a los discípulos, que eran ellos los que le querían mostrar el camino al Señor. Alguno de ellos hasta lo quiso corregir, le dijo: Señor, por ahí no, eso no te puede pasar a ti, mira, vente para acá. Duro reclamo hizo el Señor Jesús: aléjate de mí, Satanás. Esa es la tentación, no querer ver el camino que nos muestra Jesús para decirle a nosotros cuál es el camino. Este tiempo de Pascua es una experiencia para renovar nuestra fe y dejarnos enseñar por Jesús cuál es el camino, qué es lo que nos pide que vivamos en esta situación de pandemia, de confinamiento, no para caer en la desesperación como los que no creen, sino para asegurar que teniendo a Jesús vamos por el camino correcto. Y digámoslo concretamente, ¿cuál es el camino de Jesús? Es el camino de la cruz, camino difícil, camino arduo, pero que nos lleva ciertamente a la resurrección. Dichosos nosotros que creemos en Jesús, porque teniéndolo a Él, tenemos la verdad. Y ya desde el Evangelio había una discusión ahí. Al mismo Jesús le preguntaron: ¿y cuál es la verdad? Hermanos, la verdad no es para discutir a ver quién la tiene o a ver quién no la tiene. La verdad es para aceptarla. Cuando Jesús habla de la verdad, se refiere
a lo que profundamente necesitamos. ¿Cuántas veces duele reconocerlo? Una de las enseñanzas de esta pandemia nos está enseñando cuántas cosas se habían vuelto necesarias para nosotros, pero que en realidad no las necesitábamos. De verdad no nos hacen falta. En cambio, extrañamos aquello que verdaderamente necesitamos para vivir. Jesús nos dice con esa expresión: soy todo lo que necesitan. El que tiene a Jesús lo tiene todo. En cambio, el que abunda en todo lo demás y le falta a Jesús es el más pobre, es el más miserable. Démosle gracias al Señor Jesús porque se sigue presentando como esa verdad para ser aceptada, pero también puede ser rechazada y cada quien es libre. Pero aquel que recibe a Jesús recibe la plenitud de lo que ha sido creado, porque venimos de Él. Él nos viene a presentar al Padre y nos dice: yo voy a prepararles una habitación. Sabemos la verdad de nuestra vida, sabemos para qué hemos sido creados, sabemos cuál es nuestra meta y hacia allá nos esforzamos por llegar. Y por último nos dice Jesús: yo soy la vida. Qué importante, queridos hermanos, que reconozcamos el valor de la vida, porque la vida es un don que nos viene de Dios para que lo llevemos a plenitud. Cuando Jesús se refiere a la vida, no se refiere a cualquier tipo de vida, como lo puede ser la vida biológica, ¿verdad? La vida del campo, la vida siquiera de los animales. No, nos habla del don de la vida divina que Dios nos comunica a través de su palabra para que nos abramos, para que abramos nuestro corazón y aspiremos a esos dones más altos, los dones del Espíritu que nos hacen no solamente llamarnos hijos de Dios, sino vivir como auténticos hijos de Dios a través de su amor. Y hoy en este día, ¿cómo no hacer mención de aquella creación de Dios tan sabia, tan hermosa, que nos entregó en nuestras mamás? Jesús se esfuerza en el Evangelio por presentarnos al Padre, ¿verdad? El que cree en mí, no cree en mí, sino en mi Padre. Qué dichosos nosotros que tenemos a nuestro Padre Dios. Y hoy también podemos decirlo, qué dichosos somos porque también tenemos a nuestra Madre. En primer lugar, la Madre que nos dio la vida como ese don precioso. La Madre Iglesia, que es quien nos hace vivir en comunidad, como pueblo de Dios. Y sobre todo, qué dichosos somos por tener a la Santísima Virgen María, ¿verdad? Ella, la hija predilecta del Padre, que recibió esa encomienda de comunicarle la vida a Jesús y que Jesús mismo nos entrega a nosotros como Madre nuestra. En esta Eucaristía damos gracias a Dios por el don de la maternidad. Hemos sido creados todos a imagen de Dios, pero especialmente la mujer que se abre al don de la vida, al don de la maternidad, es un reflejo más perfecto del amor y de la providencia de Dios. Felicidades a todas las mamás que hoy en este día tal vez no podemos felicitar como lo hacíamos en años anteriores, pero que de todo corazón pedimos en esta Eucaristía, pidiendo que el Señor las bendiga, las consuele en esa misión tan grande que han recibido de comunicar junto con la vida, comunicar la fe, la esperanza y el amor. Y pedimos también por aquellas mamás que ya no están con nosotros, que han sido llamadas por Dios a su eterno descanso, para que el Señor se apiade de ellas y las reciba en el banquete celestial. Que así sea.